Bueno, la pasada vimos que durante todo este mes prácticamente vimos que casi todas las patologías tienen una complicación en común, ¿verdad? Que viene a ser la insuficiencia cardíaca, en donde independientemente de cuál sea el mecanismo o la causa, llevaba de por sí a una falla en el bombeo del corazón y por ende la salida o fracción de eyección se veía afectado y por consecuencia el gasto cardíaco se ve disminuido. Y ahora vamos a estar viendo cuáles son el resultado final de esto, las manifestaciones clínicas, porque en varias partes vimos que signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles eran o cuáles son los signos y síntomas? La literatura te habla de varias causas de insuficiencia cardíaca. Normalmente las causas más frecuentes son de origen cardiopatía isquémica, una hipertensión arterial, las valvulopatías, así todas patologías relacionadas de origen cardíaco, principalmente o cardiovascular, pero también otras patologías como diabetes, pudiendo llevar a generar una insuficiencia cardíaca. Claro, en etapas bien avanzadas, pero puede llevar. Recordar que la insuficiencia cardíaca no es nada más que una falla en el bombeo cardíaco. Aquí parece bien sencillo el concepto. Algunas literaturas utilizan esta definición, simplemente un bombeo, una falla en el bombeo cardíaco y por ende incapaz de solventar las demandas que tiene el organismo. Bastante sencillo, especifica lo que significa insuficiencia y de origen cardíaco. Solamente que es muy vago, muy corto, no te habla de en qué consisten las patologías, ni tampoco te menciona las clínicas, que es donde más vamos a dar enfoque. Otro concepto habla o dice que el que más me gusta, por lo menos, ¿cómo sale mi micrófono entrecortado? Qué raro. Qué raro. Hoy en la mañana tuve clase y no hubo problema, pero bueno. ¿Dónde estamos? Esta literatura que es del libro de Harrison, es el que más me gusta en relación al concepto. ¿Por qué? Porque te dice en qué consiste la enfermedad y ya te da un parámetro qué va a ocurrir en un paciente con insuficiencia cardíaca, cuáles van a ser los motivos de consulta y cuál va a ser la evolución de un paciente con insuficiencia cardíaca. Menciona que es un síndrome, es el conjunto de signos y síntomas que tiene diferentes causas hereditarias, vimos valvulopatías, miocardiopatías o adquirida, una hipertensión arterial también que puede ser hereditaria, en donde va a haber de por sí alteración funcional, bombeo cardíaco, estructural. ¿Por qué? Algo característico de la insuficiencia cardíaca es que genere una hipertrofia ventricular. Por eso menciona que hay una alteración estructural. Por eso es una de las definiciones que más me gusta, porque engloba todo lo que es insuficiencia cardíaca. Entonces, hay una hipertrofia del ventrículo, la pared ventricular, funcionalmente, bombeo cardíaco, la función que tiene el corazón, y que clínicamente, de nuevo, está fallando. Qué raro. A mí me parece señal, por lo menos está al 100% mi señal. Qué raro. Ahora ¿qué tal? Continúa así, recortado. Ahora volví a encender mi micrófono. ¿Mejoró algo? En todo caso, cambié
de lugar, a ver si mejora la señal. ¿Qué tal? ¿Mejoró? ¿Entrecortado? Más o menos. Un ratito, entonces voy a cambiar de lugar en donde estoy. Voy a ir a la sala. Bueno, ahora vine a la sala, no sé si mejoró o empeoró. Vamos a ver qué tal. Voy a continuar y después me dicen qué tal. Bueno, estamos hablando de la clínica, ¿verdad? Algo característico de la insuficiencia cardíaca es la dificultad respiratoria o sensación o falta de aire, la disnea principalmente, cansancio. Todos los síntomas son progresivos. Los síntomas no es que aparece así de la noche a la mañana, sino que bien de manera paulatina va apareciendo. Y la disnea, ¿por qué la disnea es la principal manifestación clínica? Relacionado principalmente al gasto cardíaco. Puede aparecer disnea de diferentes maneras, como vimos la vez pasada: ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea de esfuerzo, ¿verdad? Son las principales formas en que puede estar apareciendo. Claro, algo también frecuente, ya que el paciente aparece de manera paulatina en la clínica, es que no va a aparecer solamente un signo o un síntoma, sino que casi siempre aparece el conjunto de signos y síntomas, lo que lleva a un diagnóstico mucho más sencillo de la insuficiencia cardíaca. Al examen físico muchas veces llama la atención la presencia de edema de miembros inferiores generado por la retención de líquido, ¿verdad? Y algo característico o diferente, por así decirlo, los edemas que vimos en patologías renales. Es un edema que cambia con la posición del paciente. Es decir, el paciente a la mañana, al despertarse, no hay edema, miembros inferiores normales. Luego, al caminar o al deambular o hacer movimiento físico mínimo y caminar, por lo menos, ya va a generar edema.
Luego, otra vez a la noche el paciente eleva el miembro inferior, se acuesta y a la mañana desaparece por completo. Es decir, hay edemas con cambios o desaparece con cambios de posición, ya que el problema es principalmente cardíaco, no de origen renal. Y la presencia de estertores o crepitantes, depende de cómo quieran llamarles, son sinónimos. ¿A qué hacen referencia? A la presencia de líquido a nivel pulmonar generado por el edema agudo de pulmón. Recordar que fisiopatológicamente, si no aumenta, si disminuye el gasto cardíaco, la sangre tiene que ir a algún lugar, ¿verdad? Entonces genera un flujo retrógrado, lo cual va a llevar a un edema agudo de pulmón. Por eso que al examen físico, a la auscultación, puede llamar la atención la presencia de estertores o crepitantes, como quieran llamarle, ¿verdad? Indica simplemente líquido en pulmón, ¿verdad? ¿Y dónde está el problema? Como es una patología que la evolución es progresiva, ¿verdad? Va a llevar a una mala calidad de vida del paciente. ¿Por qué? Imagínense que la disnea va a ir empeorando con el tiempo. Cada vez el paciente va a tener mayor disnea a menor esfuerzo. Por ejemplo, la disnea es la principal manera de evaluar la gravedad dentro de la insuficiencia cardíaca a través de la clasificación de NYHA, que significa New York Heart Association, haciendo referencia a la insuficiencia cardíaca a través de la disnea. Y hay 4 estadios en relación a la disnea. Estadio o grado 1, 2, 3 y 4. Enseguida vamos a hablar de cada uno de ellos. Y claro, ¿cómo es la disnea estadio 4 o clase 4? Disnea en reposo. Imagínense, el paciente está sentado y tiene dificultad respiratoria. Es como si fuese que se ahoga o tiene esa sensación de falta de aire. El solamente estar en reposo, sentado, ¿verdad? Y así también aumenta el riesgo a desarrollar una cardiopatía isquémica, una angina de pecho. Más adelante vamos a hablar de la clasificación de lo que viene a ser la NYHA, que es la más utilizada, ¿verdad? Es la americana. Cuando hablamos de cardio, lo que más se utiliza es la escuela americana principalmente. También hay una europea, sin embargo no se utiliza con mucha frecuencia. Y si también, ¿dónde está el problema? Como ya mencionamos, aumenta el número de internaciones. ¿Por qué? Va a llevar a fallas de diferente aparato y sistema. No es solamente una falla a nivel cardíaco, va a llevar a fallas de otro aparato y sistema. Va a llevar al paciente a que aumente el número de internaciones. La insuficiencia cardíaca, junto con otras patologías como diabetes, es una de las patologías que el principal problema es el costo en el tratamiento en el paciente. ¿Por qué? No va a tener una cura, va a ser una evolución, una progresión, mejor dicho. Entonces el paciente va a sufrir por el resto de la vida. Y así también va a disminuir mucho la esperanza de vida cada vez y la calidad, no solamente la esperanza, sino que la calidad o la forma de vida del paciente. Más todavía si una persona en donde estaba acostumbrado a tener una vida con mucha actividad física, tanto sea laboral o deportiva, pero que estaba acostumbrado a tener una buena actividad física. Entonces va a afectar mucho el estilo de vida del paciente. La insuficiencia cardíaca entra dentro de los grupos de patologías cardíacas o cardiovasculares más frecuentes, junto con hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Son las patologías que normalmente lleva a la sociedad o al Estado a invertir bastante en el manejo y tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca. La epidemiología varía mucho, la mayoría de las literaturas hablan de Estados Unidos a través de la escuela americana y luego también de lo que viene a ser la española a través de Farreras, por ejemplo. Te habla la epidemiología principalmente de España. La American Heart Association, la AHA, te habla de Estados Unidos
independientemente de cuál hable, es una patología en donde va a aumentar mucho y se cree que va a ir aumentando cada vez más el número de casos. Por ejemplo, en el artículo que le envié menciona que el 5% de todas las personas de Estados Unidos tiene insuficiencia cardíaca y rondaría alrededor de los casi 6 millones de personas o habitantes que desarrollan solamente insuficiencia cardíaca, es un número bastante alto. Y así también lleva principalmente como ya mencionamos, una mala calidad de vida. No tiene buen pronóstico en relación a la evolución propiamente dicho. Recordar, la insuficiencia cardíaca ya es el resultado final de patologías de base, ¿verdad? Y recordar, no va a aparecer difícilmente va a aparecer en personas de 20, 25, 30 años. Normalmente aparece ya en personas de 50, 55, 60 años de edad, en donde de por sí el sistema o la fisionomía o fisiología ya se ve comprometida, más todavía si tiene patologías de base propiamente dicho, y además las complicaciones. Las causas, como ya mencionamos, el libro de Harrison utiliza para etiología la fracción de eyección. Es decir, le clasifica la insuficiencia cardíaca de dos maneras. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Ojo, los dos son insuficiencia cardíaca, solamente que depende del porcentaje de fracción de eyección que tiene el paciente. Y así también hay patologías en donde la fracción de eyección se ve muy comprometida. Entre ellas está cardiopatía isquémica, el famoso infarto, hipertensión arterial y lo que viene a ser la miocardiopatía dilatada. Si se recuerdan, cuando hablamos de miocardiopatía dilatada, mencionamos o hablamos que la clínica es una pura insuficiencia cardíaca. A eso hace referencia que genera una fracción de eyección muy baja. ¿Y cuánto es el parámetro? 40 a 50. Menor a 40% se habla de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Entre 40 y 50% se habla de una fracción de eyección una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Entonces, ¿cuánto es nuestra fracción de eyección normal? Entre 55 a 70, 75%, dependiendo mucho de la literatura, pero igual no va a haber una diferencia muy amplia, máximo de 5%. Es decir, que en cada latido cardíaco se debe de eyectar entre 55 a 70%. Y esto cada vez va a ir disminuyendo en un paciente con insuficiencia cardíaca y por ende el gasto cardíaco. Aquí simplemente varias patologías, entre ellas ya mencionamos cardiopatía isquémica, una de las causas que compromete de manera a generar una fracción de eyección disminuida con insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial y la miocardiopatía dilatada. Son las patologías que con mayor frecuencia desarrollan. Ojo, hay otras enfermedades chagas, de repente alteraciones de ritmo cardíaco, una bradio o taquiarritmia crónica también puede desarrollar, sin embargo no son frecuentes. Inclusive el artículo que le envié el día de ayer, no sé si ya está en la plataforma, por eso le envié a los delegados, menciona 3 principales causas y después habla con mayor referencia de 3 causas principales y también menciona las otras causas, ¿verdad? Fracción de eyección conservada, ahí entra miocardiopatía hipertrófica o en todo caso una miocardiopatía restrictiva, la edad o el envejecimiento o como ustedes dicen, la persona idosa, ¿verdad? Solamente que también esto es infrecuente que llegue a 80 años y no tenga ninguna enfermedad de base. Ojo, no estoy diciendo que es infrecuente llegar a una edad de 70, 75, 80 años.
solamente que es infrecuente llegar a esa edad y no tener una enfermedad de base, ¿verdad? De por sí, me imagino, los que tienen abuelos entre esa edad, tienen alguna que otra patología de base. Entonces normalmente va agravando y lleva a generar una insuficiencia cardíaca. Son los grandes grupos de etiológicamente hablando, de insuficiencia cardíaca. eh, Son patologías que ya hablamos desde que iniciamos patología cardiovascular, no hay nada de nuevo, ¿verdad? Por lo menos dentro de las patologías más frecuentes, ¿verdad? Valvulopatía, casi me olvido, las valvulopatías. Vimos que prácticamente todas las valvulopatías llevan a generar una insuficiencia cardíaca. Entonces, también entra dentro de las causas. Ahora, el principal o el tema interesante dentro de insuficiencia cardíaca, el mecanismo. Algunos de ellos ya hablamos, ahora vamos a ver cómo se desarrolla del todo la insuficiencia cardíaca. Recordar, toda insuficiencia, primero o en toda falla, tanto sea independientemente de cada órgano, siempre se va a activar primero eh, el mecanismo compensatorio. Lo mismo ocurre aquí dentro de la falla cardíaca. El mecanismo compensatorio se activa, trata de mantener un gasto cardíaco adecuado, pero como no hay agente o la etiología continúa dañando, va a llevar a ser insuficiente. Y lo peor, en vez de ayudar o por querer ayudar a mejorar el gasto cardíaco, empeora. Costo-beneficio. Mejora el gasto cardíaco de manera momentánea, pero trae sus complicaciones o sus consecuencias mantener un buen gasto cardíaco. Entonces vamos a estar hablando de cada uno de ellos a través del esquema, como a mí más me gusta. Bueno, entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca mencionamos incapacidad que tiene el corazón de bombear la sangre, es decir, el gasto cardíaco está disminuido. Lo primero que se va a activar son los sistemas compensatorios. ¿Cómo? A través de diferentes sistemas, aumentando la precarga. ¿Qué es la precarga? Es el volumen de sangre que pasa durante el llenado ventricular o al final de la diástole. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el volumen o el pasaje de sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo. Segundo, actúa de manera conjunta la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice Frank-Starling? ¿Cuál es la ley de Frank-Starling? Si se recuerdan por fisiología. Se puede decir un mecanismo de adaptación que tiene, ¿verdad? Frank-Starling dice que el ventrículo se puede adaptar a cualquier volumen, ¿verdad? Porque aquí nuestro volumen aumentó, el llenado ventricular aumentó, y así también se adapta a ese volumen para eyectar, es decir, que aumenta la fuerza. Es decir, es la capacidad de recibir la sangre, de adaptarse a ese volumen para que te está dentro del ventrículo izquierdo, y también se adapta para eyectar esa cantidad de sangre que llega. Recordar, ¿cuál es el objetivo aquí? Aumentar la fracción de eyección. Al aumentar la fracción de eyección, aumenta nuestro gasto cardíaco. Solamente que la ley de Frank-Starling también va a llevar a activar, voy a adelantar un chiquitito, el sistema simpático y el sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque para poder eyectar un volumen mayor va a tener que aumentar la fuerza contráctil y así también aumentar la frecuencia cardíaca mediante el sistema simpático, aumento
el sistema simpático. Con eso va a poder eyectar la sangre en volumen mayor que llegó hacia la aorta, solamente que eso va a generar consecuencias. Aumenta la presión telediastólica, que es durante el llenado ventricular, como ya habíamos mencionado, y el resultado final es aumentar el gasto cardíaco. No le interesa mucho al corazón cómo llegar a esto, pero el principal objetivo es aumentar el gasto cardíaco. Entonces consigue a través del aumento de la precarga, activación de la ley de Frank-Starling, activación o aumento del sistema simpático y el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. No menciono qué va a hacer el sistema RAA porque ya mencionamos en hipertensión arterial, ¿verdad? Va a aumentar la reabsorción de sodio, agua, ¿verdad? Y con eso va a aumentar el volumen sanguíneo, ¿verdad? Todos ellos aumentan el gasto cardíaco. ¿Dónde está el problema? Por un momento, el sistema compensatorio va a poder mantener un gasto cardíaco adecuado, pero recordar, toda célula se cansa. Entonces, ¿qué va a hacer? De a poco van a ir fallando todos estos sistemas compensatorios. Este aumento del sistema simpático va a hacer que la pared ventricular aumente de grosor, generando una hipertrofia ventricular. Imagínense, es como si fuese que la pared ventricular, los miocitos, están haciendo ejercicio, están levantando pesa. Cada vez va a aumentar más el volumen para tratar de compensar. Y cada vez que llega más sangre, los miocitos tienen que aumentar la contractilidad, generando una hipertrofia ventricular. Es decir, por un momento dado, el sistema compensatorio es muy bueno, ayuda bastante al organismo, pero a la larga va generando mayor daño. ¿Qué pasa? Mencionamos que en un momento dado las células se van a cansar, entonces ya no va a tener la fuerza necesaria para eyectar la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no eyecta la sangre, va a aumentar el volumen residual. Recordar, voy a volver un chiquitito, la fracción de eyección entre 55 a 70-75%, la sangre va hacia la aorta. Lo que queda se denomina volumen residual. Entonces, si cada vez disminuye la fuerza contráctil, si cada vez disminuye la fracción de eyección, por consecuencia va a aumentar el volumen residual. ¿Y qué va a hacer eso? Va a generar un flujo retrógrado muy similar como vimos en valvulopatías, generando un edema agudo de pulmón. Por eso que el sistema compensatorio a la larga genera mayor daño. ¿Cuáles son las consecuencias de estos sistemas compensatorios? Primero, va a generar disnea. Es como había mencionado, la principal manifestación clínica que presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca. Va a generar edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Como ya mencionamos, aumenta el volumen residual, genera una disminución de la fuerza contráctil en los miocitos del corazón, generando flujo retrógrado o como las pasadas mencionaron, congestión pulmonar. Y lo peor, hipertrofia ventricular. Los miocitos estuvieron expuestos a un aumento, a un estímulo mayor para poder contraer con mayor fuerza y poder eyectar mayor volumen de sangre. Es decir, trae sus complicaciones el sistema compensatorio. De ahí vienen todas las características clínicas dentro de la insuficiencia cardíaca. Aquí otro ejemplo de lo que viene a ser la insuficiencia cardíaca, muy similar a la anterior, solamente lo que cambia es el enfoque, ¿verdad? Otra vez menciona las causas más frecuentes: hipertensión arterial,
cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, que son las insuficiencias cardíacas puras, propiamente dicho, ¿verdad? En donde va a llevar a una disminución del bombeo cardíaco, se va a activar el sistema compensatorio principalmente, llevando a través a generar una hipertrofia ventricular, todo a través de ese sistema barroreceptor. Si se recuerdan, en insuficiencia renal aguda estuvimos hablando de los barroreceptores, que son los que captan cambios de presión o volumen dentro del organismo o dentro a nivel arterial, para ser más específico. Y los barroreceptores son los que van a activar todo ese sistema compensatorio, sistema renina, angiotensina, aldosterona, estímulo o el tono simpático aumentando la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Entonces todo ello van a estar llevando a tratar de compensar o de mantener un gasto cardíaco adecuado. Eso relacionado principalmente a lo que viene a ser el corazón izquierdo, como se suele decir, ¿verdad? O las cavidades izquierdas principalmente. Va a generar clínicamente, fisiopatológicamente va, como mencionamos, generar una congestión pulmonar, flujo retrógrado, generando edema agudo de pulmón, ¿verdad? Y que clínicamente ya mencionamos, disnea, disnea de esfuerzo, ortonea, disnea paroxística nocturna, crepitante, que hace referencia nada más que el líquido a nivel pulmonar, y que de a poco va a ir comprometiendo también el lado derecho, de a poco va a ir comprometiendo a llevar una falla cardíaca propiamente dicho, y el lado derecho va a llevar principalmente a desarrollar lo que se denomina congestión venosa sistémica, es decir, va a generar ingurgitación yugular, hepatoesplenomegalia, puede estar también relacionado muchas veces a acúmulo de líquido, tanto sea a nivel abdominal, ascitis, y generando el edema de miembros inferiores, que son muchas veces las manifestaciones o molestias junto con la disnea que lleva al paciente a consultar. Ese edema normalmente el paciente le molesta bastante, como se suele decir aquí, irurupala sepu, doctor, está muy hinchado mi pie, doctor. Muchas veces molesta mucho al paciente junto con la disnea. Son los motivos que con mayor frecuencia lleva a consultar. Como pueden ver, es muy similar el esquema, habla de lo mismo: sistema renina, angiotensina, aldosterona, hormona antidiurética, sistema RAA, sistema simpático, todo lo que ya hablamos anteriormente en insuficiencia renal aguda, de repente en hipertensión también ya hablamos de lo mismo, en valvulopatías ya hablamos de la congestión pulmonar, ¿verdad? Por eso no vuelvo a hablar, y todas las manifestaciones clínicas que ya hablamos en su momento, ¿verdad? Como pueden ver, mucha parte de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca ya hablamos en hipertensión, miocardiopatía o valvulopatía, ¿verdad? Dependiendo del mecanismo. Aquí otro, muy similar otra vez, alteraciones cardiovasculares, es decir, etiología, ¿verdad? ¿Qué va a generar estas patologías? Va a aumentar la precarga, poscarga, de a poco va a ir disminuyendo el gasto cardíaco, que clínicamente se manifiesta a través de la disnea, fatiga o cansancio. El paciente va a mencionar que se cansa con mayor facilidad, ¿verdad? Sin hacer mucho esfuerzo. Es algo que llama la atención y tiene que llamar la atención. Aumenta la micción principalmente durante la noche, a lo que la literatura le llama como nicturia. Aquí, creo que está lo más adelante, pero igual lo voy a escribir. Nicturia, que es aumento de la micción durante la noche. El paciente se despierta varias veces a orinar, y ¿quién se levanta 4 o 5 veces durante la noche a orinar? Eso ya tiene que llamar la atención. Nicturia suele ser algo bastante frecuente en los pacientes con
con insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué aparece la nicturia? ¿Qué ocurre? Durante el día, cuando el paciente está deambulando, se requiere mayor gasto cardíaco y ahí se activa la ADH, ¿verdad? Que es generar emisión disminuida, ¿verdad? Oliguria. ¿Qué pasa? Durante la noche, al acostarnos, se requiere más bombeo cardíaco o menor bombeo cardíaco. ¿Qué les parece? Cuando nos acostamos para dormir, ¿requerimos mayor bombeo o menor bombeo cardíaco? Menor bombeo, ¿verdad? No hay por qué. Entonces, ¿qué interpreta el organismo? Que volvió a la normalidad. Y toda esa retención de líquido, ¿verdad? Que ocurrió durante a la mañana, durante el día, por la ADH empieza a disminuir, ¿verdad? Y entonces el paciente empieza a orinar, disminuye o mejora el flujo sanguíneo renal de manera momentánea, ¿verdad? Entonces mejora, se cree que mejora el gasto cardíaco porque el paciente está quieto, ¿verdad? No requiere mayor fracción de eyección y el paciente empieza a orinar durante la noche. Por eso que el paciente presenta nicturia dentro de la insuficiencia cardíaca. El edema, lo mismo, por eso que desaparece durante la noche y a la mañana parece que vuelve a la normalidad las extremidades inferiores. Luego el paciente nuevamente empieza a caminar, se activa ADH, retiene líquido, ¿verdad? Por la hipovolemia que se genera, entonces actúa como si fuese a economizar, ¿verdad? Por eso el paciente presenta nicturia. Y luego dependiendo de qué alteración genere, si es lado derecho o lado izquierdo, nosotros vamos a hablar de manera general principalmente. Aumenta las presiones a nivel yugular, generando una ingurgitación yugular. Tengo imágenes, normalmente suelo explicar, pero es más complicado cuando no me ven. Tengo imágenes de ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, vamos a estar hablando también más adelante, ascitis, hepatomegalia, hipertensión portal, no es frecuente. Normalmente la hipertensión portal, la causa más frecuente es cirrosis, entonces puede generar, ojo, no estoy diciendo que la insuficiencia cardíaca nos va a llevar a generar hipertensión portal, puede llevar, sin embargo, la principal causa de hipertensión portal es cirrosis y la principal complicación de la cirrosis es hipertensión portal, ¿verdad? Y eso vamos a estar hablando en digestivo cuando hablamos de cirrosis propiamente dicho. Del lado izquierdo, todo lo que sea disnea con diferentes variedades, por eso menciona disnea y entre paréntesis menciona ortonea. Ojo, no es que el paciente va a presentar todas las formas de disnea. Algunos tal vez van a presentar disnea de esfuerzo, otro ortonea, algunos disnea paroxística nocturna. Va a depender mucho de cada persona, por ende la importancia de interrogar. La historia clínica es uno de los principales pilares para llegar al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Si tiene, al acostarse, si se siente cansado y tiene que dormir con 2, 3 almohadas, o si durante la madrugada le despierta una sensación de falta de aire durante la noche, entonces es como va a manifestar el paciente. Bueno, mareo, cansancio durante el día, crepitantes, tos nocturna, ¿verdad? Al final el mecanismo compensatorio se activa todo ello, empieza a fallar, generando principalmente a una falla total, ¿verdad? Con el tiempo, claro. Esto no es que ocurre de la noche a la mañana, esto va a ocurrir de manera bien paulatina, de manera bien lenta. Bueno, otro mecanismo son simplemente esquemas de lo que ya mencionamos anteriormente. La miocardiopatía dilatada, así que es una de las causas, sobrecarga de presión, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, infarto agudo miocardio, ¿verdad?
son todas las causas que puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de etiología propiamente dicha. Independientemente de cuál sea la etiología, va a llevar a generar todo el sistema compensatorio. Sistema simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona, adrenalina, noradrenalina, vasopresina para ADH, va a llevar a activación de los diferentes mecanismos. Otro esquema, todos estos esquemas yo quité del artículo que le envié, está bastante interesante, bastante inclusive. Por eso me gustó el artículo, se maneja bastante a través de esquemas, da para relacionar de manera más sencilla qué ocurre dentro de la insuficiencia cardíaca. Son diferentes esquemas, pero al fin y al cabo son esquemas que tienen toda la misma particularidad, solamente lo que varía es cómo esquematiza. Aquí otro, cara cardiovascular, disminuye el gasto cardíaco, ¿verdad? Eso va a llevar a una disminución del volumen sanguíneo arterial, va a llevar a activar el sistema simpático. Ya vimos cuál es la función del sistema simpático dentro de la estructura cardiovascular, los cambios cambios compensatorios renales, ¿verdad? El famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Que conlleva también consigo activar a la ADH, ¿verdad? Va a llevar a cambios hemodinámicos, ya vimos, hipoperfusión sanguínea renal, se disminuye la hipoperfusión sanguínea renal, va a llevar a una disminución del filtrado glomerular, todo lo que ya vimos dentro de insuficiencia renal. Mecanismos compensatorios para mantener una volemia adecuada, ¿verdad? Todos ellos, su principal mecanismo es, bueno, su principal función es aumentar el volumen sanguíneo, ¿verdad? A través de la reabsorción, propiamente dicho. Por eso que el paciente de a poco va a ir generando edema en miembros inferiores y así también edema agudo de pulmón o congestión hepática, generando hepatomegalia principalmente, o una ingurgitación yugular, que son las alteraciones clínicas que se puede apreciar en el examen físico. Ojo, los signos y síntomas, algunos el paciente va a mencionar y otros nosotros debemos de buscar en el paciente a través de la semiología. Acá sí voy a tener que hablar un poco de semiología, pero es mucho más fácil, son más métodos de examen físico a la palpación principalmente, ¿verdad? Entonces se vuelve mucho más fácil explicar a distancia que explicar a través de soplos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se subdivide normalmente la insuficiencia cardíaca? Y depende mucho de la fracción de eyección. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal o conservada, no conservada es la palabra más adecuada, o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Como ya mencionamos la otra vez, algunos libros le llaman FEDI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, lo normal, ¿verdad? Y recordar cuánto es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida menor a 40%. Entre 40 y 50% se habla de insuficiencia cardíaca con fracción conservada, ¿verdad? Y normalmente es una de las formas principales de dividir, ¿verdad? Clínicamente hablando, ¿cómo va a venir el paciente? Ya mencionamos, principalmente lo que viene a ser la dificultad respiratoria o la falta de aire o sensación de aire, ¿verdad? El famoso, como decimos aquí en guaraní, el yucu-a, que es la disnea. La disnea es la principal manifestación que va a llevar al paciente, como mencioné. Es una disnea progresiva. No es que el paciente de la nada, hoy estaba bien y mañana tiene disnea, sino que de a poco, bien de manera paulatina, va apareciendo la disnea, por así decirle. Anteriormente caminaba tranquilamente 5 o 6 kilómetros al día, después de manera bien lenta, tal vez en 1, 2, 3, 4 semanas o más, se va cansando
y que anteriormente no lo hacía. Para entonces es de manera bien paulatina. Disnea o variante de la disnea, como ya mencionamos, DPN, ortomía, la importancia de que sepan diferenciar qué es ortomía y qué es disnea paroxística nocturna, tos, la tos principalmente durante la noche, generado por el cambio de posición del paciente, oliguria durante el día. Aquí viene a ser un poco simpático, por así decirlo, ¿verdad? Durante el día, oliguria. ¿Por qué la oliguria? Por la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, llevando a la activación de la ADH. Por eso el paciente durante el día no va a orinar o va a orinar poco, pero durante la noche, como ya mencionamos, desaparece la activación, liberación de ADH, llevando al paciente a orinar o le molesta ese despertarte en varias oportunidades durante la noche, ¿verdad? Claro, hay veces que de repente si el paciente durante el día o durante la tarde, noche consumió mucho líquido, evidentemente durante la noche va a despertarse 2, 3 veces para ir a orinar, ¿verdad? Pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca eso es bastante frecuente y sin consumir mucho líquido, ¿verdad? Fatiga o cansancio, hepatomegalia, como ya habíamos mencionado, y el edema de miembros inferiores. Todos son manifestaciones clínicas y como había mencionado, no es que el paciente va a venir por una manifestación clínica en específica, no es que el paciente va a venir, doctor, yo tengo disnea o DPN. La mayoría de las veces el paciente viene con dos molestias o dos motivos de consulta y que en el examen físico que nosotros realizamos encontramos otros y que nos lleva a pensar en que el paciente está desarrollando, ya desarrolló en todo caso, ¿verdad? No es que está desarrollando, ya desarrolló insuficiencia cardíaca, porque si el paciente manifiesta estas alteraciones clínicas es porque ya desarrolló una insuficiencia cardíaca. Esto voy a hablar después. Aquí. La insuficiencia cardíaca eh, es tan vieja la patología, ¿verdad? Y bien estudiado, que se puso criterios para el diagnóstico. Y hay un criterio que ya se utiliza hace años inclusive, denominado criterios de Framingham. Es patonomónico, por así decirlo. Ustedes llegan al 5.º año, llegan al internado, se habla de insuficiencia cardíaca y lo primero que se le va a preguntar, ¿qué es criterio de Framingham y para qué se utiliza? Criterios de Framingham es un criterio para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y se subdivide por grupos denominados criterios mayores, criterios menores. Y para ello se requiere por lo menos 2 criterios mayor, ya hace insuficiencia cardíaca, o en todo caso, un criterio mayor y 2 menores. Como pueden ver, no se requieren muchas alteraciones clínicas para decir, este paciente tiene insuficiencia cardíaca. Solamente 2 mayores, o en todo caso, un mayor y 2 menores, ¿verdad? Por ende, normalmente la pregunta que siempre realizan es, doctor, tengo que saber todos los criterios mayores y criterios menores. ¿Qué les parece? Si yo le digo la pregunta a ustedes, ¿creen que tienen que saber todos los criterios mayores y todos los criterios menores? ¿Qué les parece? ¿Y por qué? Sí, ahora estoy leyendo, Bruna. Sí, la idea es principalmente eso, aumentar el estímulo simpático, ¿verdad? Es que se cansó, entonces necesita estímulos externos, por así decirlo. Yuku-A, así mismo se escribe Yuku-A, Domingo, es Disney, ¿verdad? Porque
es importante y ayuda también para diferenciar, ¿verdad? Exactamente, ahí está la respuesta más adecuada, ¿verdad? Porque cada paciente va a tener sus propios criterios, por así decirlo. Un paciente, vamos a dividir por grupo, ¿verdad? Puede venir, vamos a hacer primero los criterios mayores y luego los menores. Dentro de mayores hace referencia que son así alteraciones clínicas bien propias de la insuficiencia cardíaca, como la DPN, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, ¿verdad? La ingurgitación yugular es un ejemplo o reflejo hepatoyugular. Normalmente lo que se hace es comprimir a nivel hepático, ¿verdad? Y un momento dado se ve el reflujo a nivel de la vena yugular, ¿verdad? No sé si alguien ya vio, algunas personas son muy visibles lo que viene a ser la ingurgitación yugular. Estertores, que son nada más que crepitantes, ¿verdad? Cardiomegalia, se puede apreciar a través de una placa radiográfica, ¿verdad? A través de la placa radiográfica también se puede observar si hay un edema agudo de pulmón. Tercer ruido cardíaco, normalmente acá ustedes creo que no sé cómo le llaman, nosotros le llamamos aquí en español, le llamamos R1 y R2, no sé cómo le llaman, ustedes seguro le llaman batimiento, seguro B1 y B2, seguro que ustedes le llaman al ruido cardíaco, creo yo, no sé también, B1 y B2, que sería batimiento. Nosotros aquí le llamamos S1, dependiendo de la literatura, o R1 y R2. Son los dos normales. Muchas veces puede encontrarse un tercer ruido cardíaco, ¿verdad? Y el tercer ruido, o el ruido de galope, como algunos le llaman, puede ser fisiológico y patológico. ¿En qué momento puede ser normal la presencia del tercer ruido cardíaco? Durante la infancia puede ser normal. Ojo, no estoy diciendo que siempre va a ser normal, sino que puede ser normal. Tercer ruido durante la infancia, niñez. Durante el embarazo puede observarse un tercer ruido cardíaco. Y en personas atletas también en algunos casos puede ser normal. Entonces, fuera de ese grupo va a ser siempre patológico y fácil. Nuestra patología o insuficiencia cardíaca no va a desarrollarse en niños, ¿verdad? Es más en adultos. Entonces ya descarta eso. Sexo femenino, 65 años. Creo difícil que esté embarazada, ¿verdad? 65 años. O una persona que no es o no sea totalmente sedentaria, ¿verdad? No es una persona que es atleta. Entonces, fuera de ese grupo, siempre va a ser patológico. ¿Cuándo puede ser fisiológico? Niñez, embarazo o en personas atletas, que es el tercer ruido cardíaco, ¿verdad? O ruido de galope. Presión venosa. La literatura dice aumento de la presión venosa por encima de 16 centímetros de agua. En realidad es un examen físico que se realiza. En realidad van a ver en semiología, pero tengo que hablar sí o sí para que sepan en qué consiste. Normalmente el paciente se le acuesta, ¿verdad? Se le eleva la parte de la cabecera, 45 grados aproximadamente, y se coloca una regla a nivel del ángulo de Lewis. Una regla, y se observa lo que es el pulso venoso yugular. Este aumento de la presión venosa yugular se observa principalmente con el paciente acostado. ¿Qué se hace? Se observa a qué nivel se observa el pulso a nivel del cuello, ¿verdad? El pulso va a estar así bien, como si fuese latiendo, por así decirle, y se traza una línea con una regla, con otra regla, o muchas veces también se utiliza un bolígrafo, también se puede estar utilizando. Entonces, si ese bolígrafo está por encima de 3 centímetros, se dice que la presión venosa está por encima de 16 centímetros de agua y es positivo.
Entonces es más bien un examen físico. Es bastante sencillo, ¿verdad? Solamente no se puede encontrar con frecuencia, pero el examen físico es bastante simple. Paciente acostado, se eleva la cabecera 45 grados, una regla sobre el ángulo de Lewis, y se observa o se busca lo que es el pulso venoso yugular y se traza luego una línea horizontal con otra regla o con un bolígrafo, lápiz, y se ve cuánto está. Mayor de 3 centímetros indica de la regla, ojo, de la regla, indica un aumento de la presión venosa por encima de 16 centímetros y el reflujo hepato-yugular. Como pueden ver, son 2, 4, 6, 8 criterios. El paciente, como mencionó hace rato Raquel, algunos van a venir por DPN, otros van a venir por infiltración yugular, otros por estentores, de repente. Entonces, el paciente no siempre va a venir por un motivo de consulta, o de repente vino por uno, pero al examen físico se encuentra otras alteraciones clínicas. Entonces, es importante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De qué me sirve, como suele decir normalmente, como me dijo un alumno, doctor, tengo que decorar? Y en realidad no es mucho decorar. Si entendiste la fisiopatología, ¿verdad? Ya es mucho más fácil entender la clínica que va a estar presentando el paciente. ¿Y por qué? Me dice, ¿por qué tengo que decorar todo? Y tu paciente no va a venir por la misma clínica, o cada paciente con insuficiencia cardíaca no va a venir por la misma clínica, algunos por uno, otros con otra manifestación clínica. Y pasar desapercibido una insuficiencia cardíaca es un pecado capital, ¿verdad? Y más todavía, muchas veces el paciente va a tener un antecedente de hipertensión o problemas cardíacos ya de repente, entonces va a venir con una historia clínica bien establecida. Y criterios menores, el edema de miembros inferiores. ¿Qué nos interesaría preguntar? Si el edema o el hinchazo, como dice el paciente, desaparece a la mañana, ¿verdad? Después de dormir, se despierta y desaparece y va apareciendo cuando el paciente deambula. Deambular, para ustedes lo mismo, deambular. Empieza a caminar, ¿verdad? Y ahí empieza a aparecer tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, ¿verdad? El derrame pleural, disminución de la capacidad vital, solamente que es muy difícil, ¿verdad? Porque es algo perceptivo nada más, y la taquicardia, ¿verdad? Entonces, dos criterios mayores, por así decirle, DPN más el flujo hepatoyugular, ya debemos de pensar en insuficiencia cardíaca. Eso dice Framingham. Framingham dice que dos criterios mayores es igual a insuficiencia cardíaca. O en todo caso, el paciente, claro, si tiene más criterios mayores, porque es sentido común, ¿verdad? Si tiene más criterios mayores o más de dos criterios mayores, eso también es insuficiencia cardíaca y significa que es más grave nada más. O un criterio mayor, por así decirlo, el paciente tiene disnea paroxística nocturna, encontramos edema agudo de pulmón y hepatomegalia. Ya cierra el diagnóstico según Framingham. Van a ver que en cualquier literatura es el método o la forma más útil para llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Claro, después vamos a solicitar diferentes métodos complementarios, pero ya va a ir direccionado a insuficiencia cardíaca. Yo creo que ahí Milena, Stephanie tiene dos criterios mayores, insuficiencia cardíaca, entonces voy a solicitar una ecocardiografía, electro, voy a solicitar métodos específicos para el diagnóstico. Pedro, profe, ese caso tenga tres criterios menores. No, tiene que tener sí o sí un mayor, Pedro. Por más que tenga, tal vez no es una insuficiencia cardíaca, pero tiene que tener sí o sí un criterio mayor. Eso lo dice Framingham, mínimo un mayor.
en caso que tenga que para complementar con los criterios menores. Tiene que tener de por sí, ni por más que tenga los 7 criterios menores, tiene que tener de por sí un mayor, porque los mayores son las alteraciones clínicas relacionados a la insuficiencia cardíaca propiamente dicho, es decir, a la falta de bombeo cardíaco adecuado. Entonces, por eso el paciente siempre tiene que tener presente un criterio mayor como mínimo. ¿Cómo se clasifica de manera funcional la insuficiencia cardíaca? Como ya mencionamos anteriormente, según la NIJA, es la forma de evaluar la gravedad en que se encuentra el paciente y tiene como parámetro la disnea o la dificultad o la falta de aire. NIJA es la más utilizada, New York Heart Association, y clasifican 4 estadios, niveles o clases. La clase 1, por ejemplo, dice no tiene limitación en relación a la actividad física. Ojo, ¿por qué esto es importante? Una vez que se diagnostica insuficiencia cardíaca, nosotros debemos de estadificar en qué grado o estadio se encuentra el paciente. ¿Por qué? Porque de ello va a depender el tratamiento farmacológico. Por más que nosotros no hablamos aquí de tratamiento farmacológico, esta clasificación va a ser útil para cuál sería el manejo de cada paciente. Y el paciente con clase 1, estadio 1, tolera la actividad física tranquilamente por más de 30 minutos. ¿Por qué? Nosotros al interrogar al paciente vamos a estar viendo si es clase 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué tal la actividad física, señor Pedro da Silva? ¿Qué tal hace actividad física? Sí, doctor, hago tranquilamente, pero 30, 40 minutos, pero últimamente tiene disnea o de repente otras manifestaciones del criterio menor. Entonces, paciente con insuficiencia cardíaca, clase funcional NIJA 1. Clase 2 dice limitación leve, pero leve algo bastante subjetivo, que es leve para uno. Entonces, aquí hace referencia ejercicio ordinario. Allí aparece la disnea. ¿Qué es ejercicio ordinario? Actividades físicas, correr ligeramente o menos de 30 minutos ya va a estar generando la dificultad respiratoria o la disnea. Clase funcional 3, ejercicio o mejor dicho actividad cotidiana. ¿Qué viene a ser la actividad cotidiana? Cosas o actividades que realizamos el día a día y que normalmente no requiere esfuerzo físico. Que por ejemplo barrer, a no ser que van a barrer, no sé, 100 metros cuadrados, ¿okay? ¿Verdad? Ahí sí va a cansar, ¿verdad? Pero barrer, limpiar la ventana, ¿qué más? Cocinar o deambular, ahí está, el caminar tranquilamente, camino de repente 1, 2, 3 cuadras y ya siento disnea. ¿Quién camina 2, 3 cuadras y tiene disnea? Ojo, a la hora de, esto también es bastante interesante, en la hora de preguntar si cómo el caminar, si es horizontal el lugar o si hay una inclinación. No sé, inclinación para ustedes, creo que es lo mismo, ¿verdad? Una inclinación, evidentemente, cuando subimos, como creo que ustedes le dicen ladeira, algo así, ¿verdad? Algo inclinado. Cuando subimos, evidentemente va a cansar más, ¿verdad? Entonces es importante preguntar si es en plano horizontal o si hay un declive o una posición de subida, ¿verdad? Porque eso también va a ser importante. Y no tolera 10 minutos, o máximo tolera 10 minutos. Imagínense ustedes caminar, no, ni trotan ni corren, caminar y tener disnea o dificultad respiratoria, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la calidad de vida del paciente? No tolera 10 minutos. Y la clase funcional 4,
limitación severa. Actividades como de repente estando en reposo puede estar generando disnea, o cambiar de remera de repente, vestirse, eso puede llevar a generar disnea. Y lo peor, imagínense esa persona con clase funcional 4 y le dicen, tiene que subir allá en el 5.º piso de la facultad por la escalera. ¿Qué ocurriría con esa persona si va por la escalera con clase funcional 4? ¿Les parece que llega? No, ¿verdad? Tal vez allá en en el primer piso, cuando llegue de planta baja, ¿verdad?, ya sufra un infarto, ¿verdad? Y si no sufrió en el primer piso, en el segundo sí, ¿verdad? Va a sufrir un infarto. ¿Por qué? Imagínense nosotros, supuestamente sanos, ¿verdad? Supuestamente sanos, nos vamos por la escalera, llegamos allá apenas, con bastante yucuá, ¿verdad? Con bastante disnea. Imagínense una persona con falla cardíaca. El paciente no llega, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Por eso, esa primera parte del concepto de insuficiencia cardíaca, que lleva a una mala calidad de vida. Recordar, esto va a ser algo progresivo. De clase funcional 1 pasa a 2, luego de 2 a 3, 3 a 4. Claro, hay fármacos que van a tratar de mejorar la calidad de vida, pero el corazón cada vez más va a ir deteriorándose, va a ir fallando de manera paulatina. Es muy similar a la insuficiencia renal crónica, cuando vimos de la clase de enfermedad renal crónica. En la fase 1, 2, 3, 4 y 5 también es algo progresivo. Eso es algo característico de toda insuficiencia cardíaca. Por ende, es uno de los principales métodos de llegar a lo que viene a ser el estadio o la severidad propiamente dicho de lo que viene a ser insuficiencia cardíaca. Esto es una comparación de lo que viene a ser la canadiense. Ahí van a ver, pero si de repente quieren leer otros artículos, el Farreras, por ejemplo, y el Harrison, también te menciona otra clasificación funcional. También tiene que ver mucho con la disnea, ¿verdad? Solamente varía uno u otro. Sin embargo, si me van a preguntar, doctor, ¿cuál es importante? Y la NIHA. La NIHA es algo que se le va a preguntar, es como criterio de Framingham. Este te va a evaluar la gravedad del paciente, es lo que tiene que saber y dominar las clases funcionales. Y es bastante sencillo. Clase funcional 1, actividad física ordinaria normal, tolera, ¿verdad? Clase funcional 2, actividad física no tolera, ya empieza a haber dificultad respiratoria, ¿verdad? Clase funcional 3, actividades físicas diarias, ya provoca disnea o mínima actividad diaria. Y la clase funcional 4 ya es el mínimo esfuerzo, mínimo prácticamente, o muchas veces sin esfuerzo, ya aparece disnea y que aumenta el riesgo a desarrollar una angina de pecho. Por eso la NIHA no es como me dicen a veces, tengo que decorar, y muchas veces no es decorar. ¿Por qué? De por sí ya sabemos cuál es nuestro motivo de consulta, disnea, o la más frecuente, ¿verdad? Entonces, en relación a la disnea, ¿cómo va apareciendo la disnea? Porque esto es interrogatorio, ¿verdad? Somos nosotros los que vamos a estar preguntando al paciente, ¿verdad? Y estadificar en base a nuestro interrogatorio. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es a través de la historia clínica. Ojo, no estoy diciendo que no vamos a solicitar métodos complementarios. Tenemos que solicitar métodos complementarios primero para saber la causa en caso que no tenga una patología de base bien establecida, o por lo menos el paciente no sabe, ¿verdad? Y así también para la evolución del paciente. Tenemos que saber cómo se encuentra hoy, 19 de mayo de 2020,
¿Por qué? El paciente va a ir empeorando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver si hay respuesta al tratamiento farmacológico si no sé cómo estaba hace un mes atrás o 2 meses atrás? Entonces, por ende, la importancia de los métodos complementarios. ¿Y qué métodos complementarios? Y ahí depende. Están los específicos para la falla cardíaca, ¿verdad? En eso viene principalmente ecocardiografía, ¿verdad? Que va a decir mostrar la cavidad ventricular. Si de repente la etiología es una valvulopatía, ¿no? Una estenosis, insuficiencia aórtica o mitral, te va a evaluar cómo está tu fracción de eyección y ahí vas a poder ver si es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o disminuida. Y luego lo que viene a ser el gasto cardíaco, ¿verdad? Porque decimos que el concepto de insuficiencia cardíaca es disminución del gasto cardíaco, ¿verdad? Cuánto tiene el paciente y cada vez va a ir disminuyendo. Eso en base o relacionado propiamente o específicamente a la insuficiencia cardíaca. Después, literalmente, hay que pedir todo. Y ahí lo que está el problema. Se lleva el paciente también se vuelve muy cansativo. ¿Por qué? Tienen que hacer un control desde un simple hemograma, glicemia. El paciente de repente pudo haber sido diabético y no sabía, ¿verdad? Cuando vemos diabetes tipo 2, vamos a ver que la diabetes se subdivide en diabetes compensada y descompensada. El paciente ya pudo haber tenido hace 5 o 10 años diabetes, pero que clínicamente no se manifestaba, es decir, era una diabetes compensada. ¿Y cuándo presenta signos y síntomas? Cuando desarrolla la descompensada. Entonces, eso es algo característico de la diabetes, por eso siempre pedimos a toda persona glicemia. No presenta muchas manifestaciones al inicio. Perfil renal, recordar, una de las causas de la insuficiencia cardíaca es hipertensión arterial. Y recordar cuáles podrían ser las complicaciones de una hipertensión arterial. Recordar, enfermedad renal crónica. Y si se recuerdan cuando dimos enfermedad renal crónica, estuvimos viendo que hay dos causas principales o más frecuentes de la enfermedad renal crónica: hipertensión y diabetes. Entonces es importante ver si hay comprometimiento renal, y va a haber, para recordar, disminución, activación del sistema renina-angiotensina, un momento ya va a fallar y va a disminuir el filtrado glomerular de manera paulatina, evidentemente. Recordar, no es que va a aparecer de manera brusca, no es que de la noche a la mañana, pero no sabemos cuándo inició, ahí está el problema. Perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, saber cómo está relacionado a placas de ateroma. Si el paciente tiene placas de ateroma, no sé si ya dieron, no, creo que ustedes, anatomía patológica, ustedes pararon, ¿verdad? Pues pararon anatomía patológica. Dieron, por si acaso, dieron cardio o vascular de anatomía patológica, por si acaso. Algunos sí, otros no. Oh, no. Bueno. Entonces, eso, qué suerte que pregunté, porque eso depende mucho para explicar infarto para el día jueves. Entonces tengo que agregar ciertas cosas. Aumenta placas de ateroma. Al aumentar la placa de ateroma, aumenta el riesgo de infarto. Y es algo que el paciente va a ser un problema para más adelante o a futuro, va a ser un problema, porque uno de los tratamientos no farmacológicos de la insuficiencia cardíaca dice lo siguiente, dice así:
realizar actividad física adecuada y después dice reposo. ¿Y qué hacemos? ¿O hace actividad física o reposo? Y va a depender a qué clase funcional vamos a pedir al paciente que tenga actividad física adecuada. ¿Qué clase funcional? ¿Qué les parece? ¿Cuál va a continuar teniendo actividad física? ¿Qué clase funcional según la NIJA? Cuando digo clase funcional, siempre va a ser referente a la NIJA, ¿verdad? O a la canadiense, pero va a estar relacionado principalmente a la clase funcional 1. ¿Y quiénes tienen que guardar reposo? Clase funcional 3, 4. De por sí el 4 no tolera nada, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, es la expresión clásica de un paciente con disnea, ¿verdad? Y que aparece principalmente cuando hay una pendiente o cuando sube una escalera, ¿verdad? Mencionamos perfil lipídico, ¿verdad? Perfil hepático, electrolitos, ¿qué más? Gasometría del paciente, uroanálisis, ¿verdad? Prácticamente, hablando de manera de laboratorio, ¿verdad? Muestra sanguínea y muestra de orina, literalmente hay que solicitar todo en el paciente, literalmente. Y no solamente solicitar hoy 19 de mayo, sino que hacer de manera periódica el control, ¿verdad? Cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de la situación clínica del paciente. Un electrocardiograma es lo más básico cuando hablamos de aparato cardiovascular. Te va a ver de repente si hay una hipertrofia, aumento del complejo QRS, ¿verdad? Indica hipertrofia ventricular. Si de repente tiene alguna arritmia, de repente, o palpitaciones también puede tener, ¿verdad? Claro, no te va a decir tener insuficiencia cardíaca, pero te va a evaluar varios criterios dentro del daño cardíaco propiamente dicho. Lo que viene a ser la de imagen, una radiografía de tórax, bueno, lo más básico, te va a evaluar la cardiomegalia. Ya vieron en imágenes, ¿verdad? El índice cardiotorácico. ¿Qué están dando en imágenes? Curiosidad nada más. ¿Qué están dando ahora mismo? Eso no es para abdomen. Cardios, también abdomen. Ya, porque ya termina, este mes ya termina, si no me equivoco. Este mes ustedes tienen, ¿qué tienen? Tienen final de fisiopato, final de fármaco, final de imágenes, que no sé qué materias tienen más, 3 nomás creo que tienen, ¿no? Este mes. ¿O tienen más materias? Medicina legal, 2. Y finaliza el mes que viene, si no me equivoco, ¿verdad? 2 meses creo que son. Pero igual tienen, si es que hay parcial, igual son 4 exámenes, ¿verdad? Entonces, prepárense ya. Si no me equivoco, la semana que viene ya es, si no me equivoco, sí, la semana que viene ya es la final. Qué rápido pasa, Dios mío. Recién estaba mirando el examen de ustedes y ahora ya tengo que preparar otra vez el examen final de ustedes. Dios mío. Bueno, entonces, radiografía de tórax, cardiomegalia, inclusive te va a evaluar a ver si hay un derrame pleural, ¿verdad? Si pasaron ya por respiratorio, en imágenes se puede ver un derrame pleural a través de la radiografía de tórax, ángulo costofrénico, ¿verdad? Y ahí también solicitamos el póster anterior y en todo caso el decúbito lateral en caso que sea un derrame pleural o un edema agudo de pulmón, ¿verdad? Entonces ayuda bastante. La ecocardiografía es un estudio que el paciente sí o sí tiene que realizarse, ¿verdad? Es el estudio más específico para todo lo que es falla cardíaca propiamente dicho, entonces no hay de otra, tiene que realizarse. Monitoreo prácticamente de
todo lo que es la parte respiratoria, por el compromiso, ¿verdad? Edema agudo de pulmón, no solamente pulmonar, renal. Prácticamente hay que evaluar los principales órganos o aparatos vitales dentro del organismo, ¿verdad? Porque, como habíamos visto, el pronóstico, este paciente no se va a curar, el paciente no va a mejorar. Cada vez más el paciente va a ir empeorando, claro. ¿De qué va a depender? Va a depender del estadio en que se encuentra, va a depender de la respuesta farmacológica. Ojo, mejor que le damos fármaco, el paciente ya va a responder de manera adecuada. Y así también, ¿no? Por eso que el paciente se va a curar, que simplemente es tratar de mejorar el bombeo cardíaco, estimular la contractilidad, ya que está cansado. Y así también se da fármacos que hacen que disminuya el consumo de oxígeno, porque si no el paciente puede desarrollar una cardiopatía isquémica, puede desarrollar un infarto. La historia clínica es el principal pilar para el diagnóstico. Hipertensión, si es que tiene o no, diabetes, ¿qué más? Si ya sufrió un infarto alguna vez, si de repente tiene un problema cardíaco, claro, no te va a decir, doctor, yo tengo una valvulopatía, pero te va a decir de repente que sí, es un paciente cardíaco. Muchas veces ellos ya vienen con su propia ficha, prácticamente. Y luego el tratamiento. Nosotros vamos a dar enfoque al tratamiento no farmacológico, medidas generales, reposo físico, paciente clase funcional 3 y 4, no le vamos a decir que haga actividad física porque va a infantar en nosotros. Y emocional, en la parte de reposo físico tranquilamente es manejable, pero emocional es bastante difícil, no necesariamente depende de él. Va que recibe alguna noticia importante o impactante, ¿verdad? De repente se entera que 3 nietos suyos, ¿verdad? O sobrino, hijo, es COVID positivo, ¿verdad? Entonces, emocional es bastante difícil de manejar, ¿verdad? El libro dice, Vivian, es difícil, ¿verdad? Es como que te diga, Vivian, no te vayas a estresar, tranquila, ¿verdad? Es difícil, ¿no? Hoy día es difícil estresarse, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que decirle al paciente para tratar de saber manejar el estrés emocional. Ejercicio físico no es extenuante en paciente con clase funcional tipo 1. No le vamos a decir al paciente que corra 10 kilómetros al día, ¿verdad? Porque si no, también infarta. Recordar que su corazón también, por más que tolera 30 minutos de actividad física, no es que el paciente te va a tolerar para hacer una olimpiada, ¿verdad? Entonces, ejercicio físico no es extenuante. Y si es clase funcional 2, caminata por lo menos. Claro, tal vez no va a llegar a esos 45 minutos, pero por lo menos una caminata breve. El ejercicio, la actividad física o la caminata ayuda bastante a nivel cardíaco, bastante, por más mínimo que sea. Pero claro, la clase funcional 3 y 4, infelizmente reposo físico. Disminución de hábitos tóxicos, ¿verdad? Alcohol, cigarrillo, ¿verdad? Acá el paraguayo lo que te pregunta cuando le das un medicamento es que si puede tomar con alcohol, ¿verdad? O si el alcohol va a alterar el efecto, ¿verdad? Ejercicio de fuerza cuando ya fuerza física es... Espera que Johnny, espera que ahí me confundiste. Ejercicio de fuerza cuando ya refuerzo físico es positivo. No entendí, Johnny. Imposible quedar. ¿A qué te referís con ejercicio de fuerza? ¿El levantamiento de pesa? ¿A eso te referís? Y depende mucho del paciente. Si tolera, ¿verdad? Claro, no le vas a decir para que levante mucho peso, pero si quiere hacer levantamiento de pesa o musculación o un poco de musculación, depende mucho de la clase funcional, ¿verdad?
clase funcional 2, perdón, 3 y 4 no va a generar, no es recomendado, pero clase funcional 1 siempre y cuando no sea extenuante o muy cansativo, da para tolerar tranquilamente. Para clase funcional 1 y 2 puede hacer siempre y cuando no vaya y levante como si fuese un adolescente de 20 años, ¿verdad? Siempre y cuando dependiendo de su edad y de la clase funcional, ¿verdad? Se recomienda, la literatura recomienda hacer actividad física, pero nada pesado, ¿verdad? Siempre y cuando tolere, es decir, clase funcional 1 y 2. Y en teoría puede, en teoría, ¿verdad? Dieta, ahí muchas veces está el problema. Si el paciente luego ya es hipertenso y diabético y no hizo un buen tratamiento dietético, evidentemente ahora no va a hacer, ¿verdad? De por sí tenemos algún conocido, justo la pasada estaba hablando con un señor amigo de la familia y dice que su mamá, literal, ella vive sola, su mamá tendrá ya por los 75 años y tiene que vivir sola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí ella come todo lo que quiere, todo literalmente. Y muchas veces ahí está el problema. Más todavía, las personas de edad avanzada son bastante, ¿cuál sería la palabra más adecuada? Son necios, no sé cómo sería necio en portugués. ¿Cuál sería la palabra en portugués necio? Con las personas de edad avanzada, no sé cómo dicen. ¿Cómo se puede decir necio? No sé cómo se dice necio. Ahí está, teimoso. Ahí está, ahí. Gracias, Robert. Es teimoso, ¿verdad? Y cuesta cambiar el hábito principalmente alimentario, como menciona ahí Vivian, la dieta es bastante, imagínense, a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Que somos jóvenes, imagínate a los 75, 80 años, ¿verdad? Ya tenerlo poco estilo de vida, ¿verdad? Y por lo menos querés comer lo que te queda a tiempo, ¿verdad? Entonces es difícil muchas veces, es bastante difícil, bastante inclusive, más todavía en esta cuarentena, hacer dieta es bastante complicado, bastante, ¿verdad? Entonces es bastante problemático el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca. Como pueden ver, la parte no farmacológica depende pura y exclusivamente del paciente. Y si el paciente no cumple o no ayuda o no colabora, por más que utilicemos diferentes fármacos para la insuficiencia cardíaca, tampoco que el fármaco te va a ayudar mucho, ¿verdad? Entonces te va a ayudar al inicio, pero después ya va a ser insuficiente o no va a tener un efecto, no va a tener una buena respuesta farmacológicamente hablando, ¿verdad? Y después otra vez el paciente desarrolló una cardiopatía isquémica, tiene que pasar por una perfusión sanguínea, hacer un stem, tratamiento quirúrgico invasivo muchas veces. Si tiene una valvulopatía o una estenosis, insuficiencia valvular, tiene que realizarse una prótesis valvular. Entonces, cada vez va a complicarse la evolución del paciente, ¿verdad? Terminó ya. Qué rápido. Eso en cuanto a insuficiencia cardíaca. El artículo que le envié, voy a proyectar un ratito, creo. También Lucineya se utiliza prácticamente todo, diurético, depende mucho, ¿verdad?, de la causa, ¿verdad? Evidentemente va a depender mucho de la etiología, pero el paciente con insuficiencia cardíaca literalmente toma como 3, 4 medicamentos, ¿verdad? Espérate, ahora, profe, sé que no estamos hablando de tratamiento farmacológico, pero quiero saber si se usa la dopamina sí, solamente cuando no hay taquicardia. Ahí está el problema cuando es insuficiencia cardíaca. ¿Por qué digo ello? Que va a depender mucho de las alteraciones clínicas que presenta el paciente. Evidentemente,
Es decir, el paciente, porque si le das, tiene taquicardia, 140, 130, 140 latidos por minuto, y le das dopamina, el pobre corazoncito, ¿verdad? No te va a tolerar. Y el paciente también va a sentirse muy asfixiado, por así decirlo. El corazón va a sentir como si fuese que el corazón quiera salir, ¿verdad? Entonces depende mucho de la clínica que presenta el paciente. Cuando es farmacológico hay que ver qué alteraciones clínicas presentan y con eso se opta qué fármaco utilizar. Claro, también dependiendo mucho de la clase funcional. Creo que aquí a ver si hay. Creo que en esta no. Creo que tengo otro artículo, una, que habla del tratamiento exclusivo farmacológico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, dependiendo del estadio en que se encuentre. Aquí no habla mucho, aquí habla algunos de ellos, por ejemplo, voy a proyectar un ratito y ya. Un ratito, voy a proyectar y así ya ven lo que estoy viendo.
Perdón, se desconectó, no sé qué pasó. Eh, ¿Dónde está? Ahora el ratito. Ah, ya. En relación al tratamiento, Bruna, en la página 64 del artículo que envié, te habla un poco de la estrategia en base a al estadio, solamente que no te especifica bien. Yo sé que tengo otro artículo, tengo que buscar, en donde sí habla de, de la respuesta, perdón, del tratamiento específicamente. Por ejemplo, voy a ver si esta vez no se cuelga la computadora. Esta es la parte del artículo que le envié, pero habla muy poco, es muy resumido, no te da mucho enfoque. Por ejemplo, te dice estadio o clase funcional 1A, cuál es la prevención o qué realizar con el paciente, ¿verdad? En caso de que patología de base tenga. Estadio B, lo único que se agrega es un IECA en caso que lo requiera o beta bloqueante. Y estadio C o D o clase funcional 3 y 4. Ahí se va agregando ya diferentes fármacos dependiendo de la patología de base y clínica que presente el paciente. Es decir, que depende mucho del tratamiento, de la clínica de cada paciente. Por eso que es muy variable. Tengo un artículo que habla propiamente del manejo y específicamente de fármacos. Y lo voy a enviar a los delegados. Ojo, no estoy diciendo, ¿me escuchan? Claro que nadie me ha comentado nada. Ahí Cristian está respondiendo, entonces significa que sí. Ah, va y viene. Lo voy a enviar a los delegados. Ese artículo, ojo, no estoy diciendo que, que voy a preguntar en el examen todo lo que sea tratamiento farmacológico, no voy a preguntarle a ustedes, es solamente por si quieren leer y entender, porque por lo que veo, Bruna, tenés dudas en relación al tratamiento farmacológico y es bastante interesante, inclusive, bastante interesante, pero para que puedan quitarle las dudas, ¿verdad? Alguien preguntó cuál es el siguiente tema, un ratito, no sé quién preguntó. Ahí, Raquel. El siguiente tema, Raquel, es cardiopatía isquémica. Eh, Está muy bien el libro de Por Farreras también. Ah, tenés. Igual tenés dudas, Bruna. Cardiopatía isquémica. Le envié, lo voy a enviar también unos. No, eso no envié ningún artículo, está muy bien en el Farreras y en el libro de Por. Si quieren leer, tranquilamente pueden leer de ahí. Entonces no hay un artículo, sí lo voy a enviar sobre uno que habla de marcadores de necrosis cardíaco o indicadores o necrosis principalmente en cardiopatía isquémica. Y más, insuficiencia cardíaca en realidad no es nada complicado porque en todo este trayecto de hipertensión, valvulopatía, miocardiopatía, en parte ya hablamos de insuficiencia cardíaca de manera indirecta. Ahora lo que hacemos es principalmente enfocarnos a la clínica de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Esos criterios de Framingham, clasificación de NIJA, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Después todo lo que ya mencionamos en fisiopatología, ya vimos en su momento en insuficiencia renal o hipertensión, miocardiopatía o valvulopatía. Por eso no es nada, parece complicado, sin embargo no es. Inclusive, no sé si ya leyeron el artículo que le envié. Eh, es un artículo bien corto y bien resumido y te habla de manera bien directa, bastante inclusive, es corto, tiene 13 páginas, es bastante interesante, bastante inclusive. ¿Cuál tenés, Bruna? ¿De qué artículo o libro tenés? En el libro normalmente no te habla mucho del manejo, no hay mucho protocolo, ¿verdad? Pero los artículos sí te habla bien, ¿verdad? Acá por lo menos en Barreras no te habla así de manera específica y además también está un poco anticuado, ¿verdad? Solo de esa consta de cada uno.
Es un libro, Bruna, artículo. ¿Cómo es? Igual voy a buscar y le envío para así de repente te ayuda o te complementa con el que ya tenés, Bruna, así de repente. Porque veo, por lo que veo, veo que tenés duda y querés saber. Es interesante, ¿verdad? Sí, está lento, va y viene mi señal, infelizmente. Bueno, como ya va a finalizar, luego también hay problemas de internet, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, por si acaso, ¿verdad? El siguiente tema es cardiopatía isquémica, eh, ver las formas de cardiopatía isquémica, ¿verdad? Aguda y crónica, ¿verdad? O el famoso síndrome coronario. Sí, la verdad que totalmente fuera, pero es una pregunta bastante interesante, Ana. Y mira, las clases eh, van a ver que las noticias del Ministerio de Educación hablan más de escuela y colegio. Escuela y colegio, veo muy difícil